intemporalidad, que no parece una cosa así especialmente dramática, aunque en el fondo sí lo es. En fin, más vale. Ustedes saben que el pensamiento contemporáneo se ha ocupado mucho del tiempo, de la condición temporal. El tiempo es bastante difícil de entender. Ustedes ya saben la famosa frase de San Agustín: si no me preguntan qué es el tiempo, lo sé perfectamente, si me lo preguntan, no sé qué decir. Esto tiene un sentido bastante profundo. El tiempo ha sido unido, el concepto de tiempo, a la duración y a veces a la medida de la duración. En el diccionario de la Academia hay una definición que me parece que procede del viejo diccionario de autoridades del siglo XVIII, que cada vez me gusta más. Y define tiempo como duración de las cosas sujetas a mudanza. Es decir, se unen duración y mudanza. El tiempo aparece ligado al cambio que, sin embargo, supone una cierta permanencia. Algo dura, por tanto, cambiando, dura, mudando, a lo largo de eso que se llama tiempo. Y ese tiempo, en principio, es mensurable. Aristóteles definía el cronos, el tiempo, de un modo curioso. Decía que era aritmos kineseos, katatogisteron kai proteron. El número, empleaba la expresión aritmos, número, el número del movimiento según el antes y el después. La palabra kinesis en Aristóteles, el sentido primario, es todo cambio, toda variación. El cambio cuantitativo, el cambio cualitativo, el cambio sustancial, etc. Son las diferentes formas de kinesis, de movimiento. Naturalmente ha habido siempre la impresión de que lo que está sujeto al tiempo perece, pasa. Los griegos tenían mucho interés por ello y buscaban lo permanente, lo que es siempre, eion, decían. Es decir, lo intemporal. Hay cosas que son intemporales, efectivamente, porque no hay en ellas mudanza, no hay cambio, y por tanto no quedan afectadas por el tiempo. Esto ocurre con los números o con las figuras geométricas. Esto les pareció un gran privilegio. En cierto modo, para los griegos, números y figuras geométricas fueron modelos de realidad con una superioridad sobre las cosas que pasan. Evidentemente el número 7 o el número 5 no quedan afectados por el tiempo, no son antiguos, ni modernos, ni pasan, no cambian. Y lo mismo las figuras geométricas, el círculo, el triángulo, el octaedro, la pirámide. Cada vez que se descubría, por ejemplo, un poliedro regular, esto era un acontecimiento para los griegos, ¿no? Era un objeto que tenía una estructura determinada, una estructura geométrica precisa, y que sin embargo estaba exento de toda kinesis, de toda mudanza, de toda variación, era siempre. Pero tenía un inconveniente, no tenía propiamente realidad, no tenía usía, no tenía sustancia. Es decir, lo que por una parte era un privilegio, esa intemporalidad, por otra parte era una limitación, era una forma inferior de realidad respecto de las cosas. Las cosas sí, perecederas, pero mientras duraban, tenían una existencia efectiva y real. Por eso, evidentemente, la idea
de la realidad suprema para un griego era algo que uniera la usía, que uniera esa realidad con el estar fuera del tiempo, fuera de toda variación. El concepto, por ejemplo, de Dios en Aristóteles culmina en eso, ¿no? Es akíneton, es inmóvil, es precisamente el principio del movimiento, pero no se mueve. Primer motor inmóvil, dirá Aristóteles de Dios. Mueve sin ser movido, hace mover sin moverse, sin cambiar. Esto, como ven ustedes, es una forma, diríamos, de escapar a la temporalidad. Hay otra que es la supratemporalidad, no la intemporalidad, que de cierto modo tiene un aspecto negativo, sino la supratemporalidad, que es lo que se llamará eternidad. Y este concepto va a tener un desarrollo muy fundamental en la teología, especialmente. Recuerden ustedes la famosa definición de Boecio: interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio. La posesión simultánea y perfecta de una ley. Eso es eternidad. Fíjense ustedes que emplea la palabra vita, la palabra vida, es decir, de algo que no sea viviente. No cabría propiamente decir que es eterno, pero es la posesión simultánea y perfecta de esa vida. Es evidente que el concepto de eternidad es el vaciado de la realidad humana. Evidentemente Boecio estaba pensando en lo que es la vida humana y por contraposición llega a este concepto de eternidad, porque evidentemente la vida humana no es interminable. Ha empezado y terminará. Y no la poseemos de un modo perfecto, sino muy imperfecto. No simultáneo, sino sucesivo, justamente en el tiempo. La poseemos en la memoria, que es incompleta, que es imperfecta. La poseemos en la anticipación, que es por lo pronto insegura. Y hay un presente momentáneo, es una hora que pasa y por tanto es una forma deficiente e imperfecta de posesión. Pero, sin embargo, justamente esa vida es temporal, tiene una conexión intrínseca con la temporalidad. Habrá que ver un poco cómo, qué manera tiene. Comparen ustedes con otras realidades también vivientes, con la vida, por ejemplo, vegetal o la vida, incluso la vida animal. Un organismo animal está constituido, funciona de un modo estable y permanente, permanente mientras dura. Es perecedero, evidentemente, el animal es perecedero. Y paradójicamente casi todos los animales tienen un curso vital más breve que el del hombre. Son excepcionales los animales que tienen una vida comparable a la media humana. Es interesante porque hacen una vida natural, hacen una vida que en principio piensa uno que es sana, la vida natural, y sin embargo viven menos que el hombre, que tiene una vida tan complicada y tan artificial. Imaginen ustedes, hoy conferencias, por ejemplo, aparte de otras muchas cosas que hacemos y que no parecen naturales ni sanas. Y sin embargo, bueno, vivimos más que casi todos los animales. Pero esa vida, repito, del animal, que es una vez constituido, es permanente, aunque de una duración limitada, tiene cambios. Evidentemente el animal experimenta cambios a lo largo de toda su vida, pero esos cambios proceden de su naturaleza.
Es decir, de acuerdo con la naturaleza, de acuerdo con lo propio de cada especie, el animal ejecuta ciertas acciones que son un repertorio fijado por su naturaleza y que tiene un carácter normalmente reiterativo, hace ciertas cosas, las hace por lo menos en cada fase de su vida y mientras puede. El caso del hombre es algo bastante distinto. Es decir, esa duración de la vida humana tiene un carácter bien distinto, porque, diríamos, la vida humana se realiza como un acontecer temporal. Esto no se podría decir del animal. Propiamente hablando, no hay acontecer. El animal reacciona a ciertos estímulos de acuerdo con su naturaleza, ejecuta acciones que están ya, en definitiva, previstas, tiene que realizarlas, el animal tiene que realizarlas, pero no tiene que inventar el tipo de acción que va a realizar. Al contrario, no puede salir del marco de las que están, diríamos, programadas. En el caso del hombre es algo distinto. El hombre hace su vida a lo largo de lo que podemos llamar acontecimientos. Veremos después con un poco más de precisión qué quiere decir eso de acontecer. En una serie de situaciones. Situaciones que tienen un carácter sumamente curioso. En una situación se entra y de ella se sale. Es fundamental que uno no puede permanecer indefinidamente en una situación. Por ejemplo, hemos entrado en esta habitación. Hemos entrado y vamos a permanecer aquí algún tiempo. Vamos a suponer que hay una relativa estabilidad en la situación mientras permanecemos en esta sala. Sí, pero aquí no nos vamos a quedar, aparte de que nos echarían dentro de poco. Pero aparte de eso, no podemos quedarnos. Es decir, dentro de algún tiempo, dentro de aproximadamente una hora, vamos a salir de aquí. Es decir, vamos a pasar a otra situación. Es una situación que se ha iniciado procediente de otra. Cada uno de nosotros, antes de llegar aquí, estaba en otra situación. Pero después vamos a salir a una situación diferente. Y esas situaciones son anticipadas. Es decir, contamos con ellas. Estar en una situación es esencialmente transitorio. Aquí vemos cómo toda situación está afectada por esa temporalidad. Y estamos, evidentemente, contando con la situación a la cual vamos a salir cuando abandonemos esta, en que estamos ahora. Esto es sumamente importante y no se parece a lo que es la vida animal. Dirán ustedes, yo vivo en el presente. Claro, naturalmente, vivir es vivir ahora. Pero yo he vivido antes. Mi vida no ha empezado. Mi vida siempre ha empezado ya. Incluso cuando yo me encuentro viviendo, llevo algún tiempo viviendo. El primer día en que el hombre tiene conciencia de estar viviendo, conciencia de sí mismo y de las cosas, está ya viviendo, lleva ya cierto tiempo viviendo. Piensen ustedes en el hecho curioso de que la memoria no empieza con el nacimiento, nadie se acuerda de su nacimiento. Yo tengo un recuerdo muy preciso, lo conté en mis memorias, exactamente cuando cumplí 2 años. Y esto parece extraño, la mayor parte de la gente se sorprende de que tenga yo un recuerdo tan antiguo. Casi todo el mundo tiene recuerdos posteriores, de más de 2 años, de 3, de 4, se depende de los casos. Pero 2 años es mucho tiempo. Yo no tengo ningún recuerdo de los 2 primeros años de la vida.
Pero cuando caí en la cuenta de que estaba viviendo, cuando recuerdo una acción o una situación de mi vida, esta era ya mi vida ya relativamente antigua. 2 años es un largo tiempo. Y por consiguiente, mi vida había empezado ya. Esto es fundamental. Y por otra parte, yo cuento con el futuro. Quizá no lo habrá, puede no haberlo, pero yo vivo proyectivamente, yo vivo proyectado hacia el futuro. Es lo que suelo designar con la palabra futurizo. Es decir, lo que está orientado, proyectado hacia el futuro. El pasado, porque he vivido antes, porque he empezado antes a vivir, y el futuro, porque voy a vivir en el futuro. Y estoy contando con ese futuro más o menos dilatado. Y hay un presente. Ese presente es un momento, porque ese presente está pasando en todo momento. Y por tanto me encuentro con 3 yos. El yo pasado, ese yo presente, y el yo futuro, que es anticipación, que es proyección o anticipación. No son idénticos, evidentemente no son idénticos, pero es el mismo. Yo soy el mismo que vivió antes, el mismo que espera vivir en el futuro, el que está viviendo ahora. No hay identidad, pero hay mismidad. Con lo cual nos encontramos con que en cada momento está precisamente la temporalidad como tal. Pasado, presente y futuro, lo que Heidegger llama los 3 éxtasis temporales, están presentes en cada acto. Dirán ustedes, ¿cómo en cada acto? Porque antes he hablado del pasado vivido anteriormente y del futuro anticipado. No, no solamente eso. Porque eso que llamamos instante, propiamente hablando, no es instante, es un momento, es un entorno temporal. El presente no es una fracción de segundo. Ya Husserl vio muy perspicazmente que, aparte de la memoria o de la anticipación, hay, diríamos, una unidad menor, que es lo que llamaba retención y protención. La retención es el pasado inmediato, el pasado que no ha pasado. La protención es la anticipación del inmediato futuro. Pues bien, cuando yo ejecuto un acto cualquiera, en un instante, dicho mejor, en un momento, aparecen el pasado y el futuro. ¿Por qué? Porque yo eso que estoy haciendo en ese momento lo hago por algo. Tengo un motivo para hacerlo. Y lo hago para algo, con una finalidad. Es decir, en cada acto humano están ya envueltos el pasado y el futuro, que están presentes en el acto. Como ven ustedes, en esa presencia están envueltos el pasado y el futuro. Ven ustedes que esto es una forma de temporalidad intrínseca, una temporalidad que pertenece a la vida humana, no ya en su total extensión, no ya en esa duración que puede medir su mudanza, no, en cada instante de la vida, en cada momento de la vida. Prefiero la expresión momento porque indica ese entorno temporal en el cual están presentes el pasado y el futuro, en forma de motivo y de finalidad. Nos encontramos con la estructura temporal, intrínsecamente temporal, de la vida humana en cada detalle, en cada momento, no ya en su conjunto. Como ven ustedes, esto da una relación de una curiosa intimidad a la temporalidad humana. Pero hay algo también muy curioso, y es lo siguiente. Hablamos de los 3 yos: el yo pasado, el yo presente y el yo futuro, el yo de la anticipación, el yo futurizo. Pero en realidad el yo pasado no es yo.
Yo me encuentro con el yo que he sido, el yo que he vivido hasta ahora, como un elemento de mi circunstancia. Yo me encuentro con el que he sido, con lo que he hecho, lo mismo que me encuentro con el Guadarrama, o con esta sala, o con los demás, o con mi corporeidad, o con mis aparatos psíquicos. Me encuentro con ello, me encuentro con lo que he sido, me encuentro con lo que he hecho. No soy yo propiamente. Eso que ha sido yo es ahora parte de mi circunstancia. Yo me encuentro, por ejemplo, que diré yo, simplemente, hay un ejemplo muy sencillo, que son... Yo sé inglés o latín. ¿Por qué? Porque los he estudiado. No sé chino ni árabe, porque no los he estudiado nunca. Yo me encuentro con el inglés o con el francés o con el latín o con el griego como posibilidades. Me encuentro con el hindi o con el árabe o con el chino como imposibilidades. No los poseo en ningún sentido. Es decir, es algo con lo cual me encuentro o no me encuentro, o me encuentro con su falta. Me puede hacer mucha falta el chino si estoy en China y quiero entenderme. Sí, pero encuentro que no lo tengo. No forma parte de mi circunstancia. Como ven ustedes, por tanto, en rigor, diríamos que el yo, que es primariamente el yo futurizo, el yo futuro, pasa por el presente, ese presente momentáneo, y se va convirtiendo en circunstancia a medida que va pasando. El yo pasado no es yo, es el otro elemento polarmente opuesto. Recuerdan que hablamos, el día anterior hablamos con mucho detalle de la circunstancia. Pues bien, uno de los ingredientes de la circunstancia, uno de los ingredientes con los cuales me encuentro, con los cuales hago mi vida, es el yo pasado, el yo que he sido, que se ha ido en cierto modo depositando, acumulando, parcialmente perdiendo, anulando, olvidando, pero al mismo tiempo quedando. En definitiva, fíjense que si en algún sentido se puede hablar de sustancia en el hombre, de usía, sería precisamente eso siendo, eso que ha hecho, que ha quedado depositado como elemento de su circunstancia, que es el yo que fue. Como ven ustedes, nada de esto sería aplicable a ninguna forma de temporalidad, la temporalidad del mineral o del vegetal o incluso del animal, que sería más próxima. El animal es siempre muy azarante porque no acabamos de saber cómo es, no acabamos de ponernos en su perspectiva vital, pero en la medida en que lo podemos comprender o imaginar. Es decir, el hombre se está haciendo. No es que esté haciendo. Fíjense ustedes que hay un giro, yo creo que la lengua es enormemente interesante y la lengua española tampoco aprovechada filosóficamente, tiene formas muy interesantes. Por ejemplo, en las lenguas, la mayoría de las lenguas se dice yo como una manzana. En español en general dirán me como una manzana, o me doy un paseo, o me muero. En general español no dice muero, dice me muero. Cuando alguien se siente muy mal, dice me muero, me estoy muriendo. No dice estoy muriendo, no dice muero. Esto no se dice. Es un equivalente parecido a lo que llamaban en griego la voz media de los verbos. Esto evidentemente le da un cierto sentido de intimidad. Pues bien, el hombre, por ejemplo, el hombre está haciendo cosas siempre. Sí, pero al hacer esas cosas, se hace. Ustedes recuerdan la frase de Cristo, que como la gente no es muy racional, pero es racionalista, lo suelen traducir mal.
dice a los que lo están crucificando, dice de ellos: Padre, perdónalos. Y suele decirse porque no saben lo que hacen. La traducción española tradicional y la buena es porque no saben lo que se hacen. No es lo mismo no saber lo que hacen. Si lo sabían perfectamente lo que hacían, estaban clavándolo en la cruz. Esto lo sabían perfectamente y lo hacían probablemente con destreza. Lo que Jesús dice es: no saben lo que se hacen. Es decir, no saben qué sentido tiene aquello, no saben qué significación tiene eso que hacen y que saben muy bien lo que es. Porque se están haciendo a sí mismos, están ejecutando una acción que los cualifica, que los condiciona para siempre. Como ven ustedes, no es lo mismo no saben lo que hacen que no saben lo que se hacen. Dirán ustedes: pero bueno, en otras lenguas, pero estamos en una. Y no aprovechar, me parece suicida, no aprovechar las perfecciones que tiene esta lengua. Como cuando no se usa el verbo estar. ¿Por qué? Porque en otras lenguas no lo hay. Cuando se dice ser en el mundo, como dice Heidegger, Heidegger dice sein, in der Welt sein, porque no tiene el verbo estar. Si lo tuviera, hubiera estado entusiasmado y lo hubiera empleado naturalmente. Pues bien, el hombre, repito, hace, está haciendo siempre. Para vivir hay que hacer algo, pero al hacer eso que uno hace, se está haciendo a sí mismo, no creando, por supuesto. Lo hace con las cosas, lo hace con la circunstancia física, con la circunstancia social, con la circunstancia histórica, con la somática, con la psíquica, y incluso, acabamos de verlo, con ese yo que ha pasado ya, con ese yo que ha sido yo, pero que ya no es yo, que es elemento de su circunstancia. Con todo eso se hace, el hombre se hace. Es decir, nos encontramos con que convergen en cada acto, en cada momento, el ya no del pasado, el todavía no del futuro y el ahora del momento presente, que es fugaz y que va pasando. Justamente la transición acontece precisamente en el ahora, que inmediatamente va dejando de ser ahora. Va pasando a ser el pasado y a convertirse en circunstancia con la cual me encuentro. Con lo cual nos encontramos con que hay una imposibilidad absoluta de aprehensión de la integridad de la vida humana desde el tiempo. Esto no se puede hacer. El hombre no puede poseer. Aquí vemos precisamente el reverso de la definición de eternidad de Boecio. La integridad de la vida humana desde el tiempo no se puede aprehender nunca. Y esa imposibilidad no es meramente fáctica, es constitutiva, es esencial. Sin embargo, hay un cierto elemento paradójico. Yo creo precisamente que la forma de posesión de la vida humana está condicionada, esta posesión, por no poder ser en su integridad. Es decir, porque esa posesión es deficiente, es sucesiva, es recordada en la memoria y anticipada en la imaginación. Justamente por eso podemos tener un cierto tipo de aprehensión de nuestra vida en la cual va incluida la temporalidad, en la cual va incluida la sucesividad de esta vida, la temporalidad intrínseca. Si fuera de otra manera, el hombre podría poseer su vida íntegramente, de un modo, diríamos, instantáneo. Esto es contradictorio. La vida es de tal modo sucesiva, de tal modo temporal,
que no podemos poseerla más que incluyendo esa sucesividad. Por tanto, esa forma de posesión precaria que tiene el hombre de su vida es la condición de que pueda tener una cierta posesión de ella, que es en gran parte recuerdo, memoria y sobre todo futurización, anticipación, imaginación. Con lo cual, como ven ustedes, esta posesión de la vida incluye lo irreal, porque el pasado no es, fue. El futuro será, pero como no es seguro, no se puede decir siquiera será, sino acaso será, sería, podría ser. Hay que introducir toda una serie de atenuantes, si quieren ustedes. No podemos decir será. Cuando decimos mañana será otro día, bueno, para mí no es seguro. O desde un punto de vista colectivo suponemos que habrá sol luciendo y yo veía la luz de las 4 de la tarde. Me parecía un fenómeno extrañísimo que no comprendía y yo decía, bueno, mañana sabremos qué ha pasado, qué está pasando. Y agregaba, en sueños, bueno, si hay mañana. Porque en aquel momento me parecía inseguro que hubiera mañana. Eso me parecía soñando y me lo parece despierto. Hay una fundamental inseguridad en que haya mañana. Oh, habrá toda la probabilidad que ustedes quieran, pero no seguridad. Y desde luego, desde el punto de vista de cada uno de nosotros, no lo hay. No sabemos si habrá mañana para cada uno de nosotros, aunque suponemos que habrá un mañana en general, ¿no? Y que el sol saldrá y que muchas gentes seguirán viviendo. Ven ustedes, por tanto, esa estructura íntima de la temporalidad unida a la vida de una manera absolutamente inextricable. El nacimiento, les decía a ustedes, es anterior, es un absoluto pasado, anterior al momento en que me encuentro viviendo. El instante, insisto, instante, o mejor dicho, momento, no es un punto sin duración. Esta es la cuestión. Fíjense ustedes que el punto matemático no tiene extensión. El punto matemático se tiene, por ejemplo, por la intersección de dos líneas que no tienen anchura, no tienen más que longitud. Es decir, el punto, matemáticamente, el punto no tiene extensión. Pues bien, el momento de la vida humana no es un punto, es un entorno. Es un entorno en el cual funcionan pasado y futuro presentes en un momento inestable, en un momento afectado también por la mudanza, por la temporalidad. Esto me parece decisivo. Yo creo que es lo más importante, que es la estructura, diríamos, no solamente hay una macroestructura temporal de la vida humana, en el sentido de que es un proceso, un largo proceso, que tiene una duración de años, de muchos años incluso. No, es que afecta a la temporalidad, a la microestructura de la vida, a cada momento de ella. Está hecho de temporalidad. Esto, naturalmente, le da un carácter bien distinto de otras formas de temporalidad. Les decía a ustedes que el animal tiene acciones, tiene que ejecutar acciones, las ejecuta de acuerdo con su naturaleza, pero para el hombre lo que ocurre es que hay acontecimientos. La forma de vida humana es acontecer. Esa palabra acontecer se deriva de un verbo contingere o contingere, las dos formas latinas existen, que es un derivado de tangere, tangere es tocar, con tangere da contingere o contingere. Es decir, es lo que toca a alguien.
lo que nos atañe es el mismo verbo, lo que nos afecta, lo que nos concierne. Es decir, el hombre acontece y le acontecen diversas cosas que lo atañen, que lo tocan, que lo afectan. Ese es el sentido que tiene. Y eso que pasa, al mismo tiempo se queda. Y ahí está justamente esta extraña condición. La realidad humana es muy paradójica. Se queda y va formando el contenido de la vida. El contenido de la vida que es su haber, es su riqueza. Fíjense que volvemos al concepto de usía, la sustancia en el sentido aristotélico de la palabra. La usía es la hacienda, lo que se tiene, lo que alguien posee, una pequeña fortuna, un trozo de tierra, unas vacas, una casa. Esa es la hacienda. La hacienda, que la palabra latina hacienda es facienda, que es el gerundivo de facere. Hacienda es las cosas que hay que hacer. Al mismo tiempo, las cosas que hay que hacer, a medida que se van haciendo, que van aconteciendo, nos van dejando esa en que consistimos. El yo es siempre, el yo real, el yo efectivo es el yo ejecutivo. Es el yo viviente, en la medida en que estoy viviendo. Pero, lo acabamos de ver, ese yo ejecutivo es presente, pero viene del pasado. Actúa apoyado en el pasado, apoyado a tergo en el pasado, y se proyecta hacia el futuro, es futurizo. Volvemos a los conceptos de instalación y de vector. Como ven ustedes, siempre hace falta para entender lo humano. Es evidente que entre las instalaciones, las múltiples instalaciones de la circunstancia que enumeramos el otro día, hay otra forma de instalación sumamente sutil, que es la instalación en el tiempo vivido, en el tiempo pasado. Por eso, fíjense ustedes, esa temporalidad, esto lo veremos en otro momento, consiste primariamente en nivel. Estamos viviendo ahora a una cierta altura de nuestra vida. Estamos, diríamos, como apoyados en la vida pasada, en la que hemos vivido hasta ahora. Es otra forma de instalación. Evidentemente no es material, no es física, no es perceptiva. Es precisamente eso de que nos encontramos a un cierto nivel. Tomen ustedes el fenómeno que nos resultará más claro cuando nos ocupemos de la estructura empírica, pero que naturalmente es válido para la estructura analítica también, que es la edad. La edad tiene un componente evidentemente particular dentro de la estructura empírica, dentro de la antropología, pero también en la teoría analítica. Es evidente que cada uno de nosotros está viviendo a un cierto nivel, que es el de su edad. El niño vive a un nivel, una serie de niveles que van cambiando rápidamente. El joven o el adulto o el viejo van viviendo a diferentes niveles instalados justamente en esa realidad acumulada que fue yo y ahora es circunstancia. Fíjense ustedes que es la metamorfosis más radical que cabe, sobre la cual se pasa obstinadamente sin verla. Yo en este momento no recuerdo que esto se haya visto, cómo el yo va dejando de ser yo y se va convirtiendo en mi circunstancia, en la cual justamente me apoyo y que me pone a un cierto nivel determinado. Por tanto, esa duración de la vida humana no es como la de una cordillera o un edificio
mismo tiene algo que no tiene ninguna de estas realidades, tiene argumento. Es curioso, es una duración argumental. Y por eso se puede contar, no meramente describir. Ustedes piensen, por ejemplo, es una cosa siempre muy interesante ver qué es lo que dicen un diccionario de las diferentes cosas. Por ejemplo, un objeto ideal, intemporal, estará definido en el diccionario. Si ustedes buscan el nombre de un árbol, ustedes álamo o pino, o un animal, perro, o elefante o mosca, encontrarán algo distinto, una descripción. En el animal, esa descripción incluye una serie de actos, de tipos de actos. Se dirá lo que hace ese animal, que come tales cosas, que vive en árboles, o que vive en el mar, o en los ríos, en el agua salada, o en el agua dulce, etc. Que es volátil o no. Es decir, pero son actos, diríamos, que no son acontecimientos. En cambio, si ustedes buscan un nombre propio, un nombre humano, verán ustedes que se cuenta una historia. Es decir, se cuenta un argumento. La duración de la vida de Cervantes, o de Shakespeare, o de Descartes, o de Perico de los Palotes, del hombre más corriente del mundo, se compone de acontecimientos, de lo que hizo y lo que le pasó. Cuando decimos, por ejemplo, de la vida que es breve, recuerden ustedes el famoso dicho ars longa vita brevis, el arte es larga, la vida es breve. ¿Qué quiere decir? Es breve para los proyectos. Si yo tengo proyectos, tengo más proyectos que duración, mi vida es breve. Pero puede ocurrir lo contrario. Si no hay proyectos, la vida es demasiado larga, la duración es demasiada, y entonces sobreviene el aburrimiento. Y cuando el hombre se aburre, ¿qué es lo que hace? Matar el tiempo. El tiempo que sobra, el tiempo con el cual no sabe qué hacer. Esa expresión también española, matar el tiempo, es excelente, ¿no? Como ven ustedes, por tanto, la duración, esa duración, con el reloj, con el calendario, no es una duración, no es una mera duración inerte, es una duración de acontecer. Es una duración argumental, que se deriva de los proyectos, que se mide con los proyectos. Como ven ustedes, por tanto, esa realidad, esa estructura con la cual nos hemos encontrado de la temporalidad, depende de qué, depende de esa estructura con la cual nos hemos encontrado desde el principio. Esa estructura de instalación y vector. La instalación vectorial, si unimos los dos conceptos, de aquello en lo cual estamos, de ahí viene el verbo estar, el precioso verbo estar, aquello en lo que nos apoyamos, desde lo cual precisamente nos proyectamos con diversas direcciones, con diversas intensidades, hacia el futuro, en la condición futuriza totalmente inseparable. Como ven ustedes, por tanto, no es ya solamente que el hombre esté en el tiempo, que el hombre tenga un cierto tiempo determinado. No, es que su vida es intrínsecamente temporal, que está hecha de temporalidad, que consiste precisamente en esa forma suprema de temporalidad que consiste precisamente en acontecer. Continuaremos el próximo miércoles.